Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 4:22. Efesios 4:22, amén. Es bueno, hermanos, oír la palabra del Señor, amén. Porque la fe viene por el oír, dice, ¿verdad? Y el oír palabra de Dios, amén. Ahí está el logos de Dios, que es la palabra escrita, y después viene la rema, ¿cierto? Que es la revelación. Cómo Dios se nos revela a nuestro corazón, amén. Cuando hay una palabra que es exhortada en este lugar, usted no la puede despreciar, amén. Porque la palabra, hermanos, no va dirigido a nadie en particular. Solamente va dirigido al pueblo de Dios en general, amén. Y cada uno de nosotros tomamos nuestra porción, ¿verdad? Ahora si a veces la palabra del Señor nos confronta es porque así es, pues. Sí, no podemos hacer otra cosa, ¿cierto? Más que recibirla. ¿Cuántos dicen amén fuerte a eso? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Tú nos quieres hablar, Señor. Has tratado mi vida, mi corazón, Señor, este tiempo con esta palabra, Señor. Y yo sé que eres tú, Jesús. Yo sé que eres tú, Espíritu Santo. No es algo que yo invente, Señor, sino que eres tú, Dios, que nos quiere hablar, hacernos ver, Señor, renovar nuestra mente, Señor. Por eso en el nombre de Jesús abrimos nuestros oídos espirituales, Señor, no solo físicos, y nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y apartamos todo lo que sea contrario, molesto, Señor. Que no nos dejes, Señor, recibir tu palabra en el nombre glorioso de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Se va fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que es contrario. Pon la paz, Señor Dios, la tranquilidad, Señor, en esta hora. La atención y llévate, Señor, todo espíritu de adormecimiento espiritual en esta hora. En el nombre de Jesús. Te entregamos a ti, Señor, esta palabra y háblanos porque tus siervos oyen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Tome su lugar, hermanos. La gloria siempre va a ser del Señor, amén. Lo quiero leer también, me gusta leerlo mucho en otra versión más actual, Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la naturaleza pecaminosa, nacimos nosotros así, ¿verdad? Y de su antigua manera de vivir, amén, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, espíritu de sensualidad y espíritu de engaño, amén. Son dos cosas fuertes que muchas veces gobiernan el corazón del ser humano. En cambio, dejen que el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque está con mayúscula, ¿verdad? Que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Los pensamientos y las actitudes, ¿cierto? Son dos cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, pensamientos y actitudes, ¿verdad? Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios. La nueva naturaleza, ¿cierto? Es el reino de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? La palabra de Dios dice que Jesucristo cuando oró, él dijo, vénganos a nosotros y hágase tú. Amén. Entonces, el ser humano, nosotros, ¿cierto? Estamos llenos de pensamiento a cada rato, ¿cierto? La mente trabaja velozmente, ¿cierto? Usted mismo está pensando ahora, escuchando la palabra del Señor, pero también está pensando, ¿cierto? Y el ser humano está lleno de pensamientos buenos y malos, ¿sí o no? Buenos y malos, ¿cierto? La mente así es rápida, a veces estamos pensando cosas malas, a veces estamos pensando cosas buenas, ¿cierto? Amén. Y esta palabra comienza hablando, ¿cierto?, de esa pasada manera de vivir. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos, ¿verdad? Deseos engañosos. Los pensamientos malos nos llevan a tener deseos engañosos.
O sea, ¿cierto? Es algo que está desgastado, es algo que está corrupto, que está desmoralizado o está mal acostumbrado, ¿cierto? Esos deseos engañosos son eso. Amén. Y como le decía también en la Nueva Traducción Viviente, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y de su antigua manera de vivir. Nosotros teníamos una antigua manera de vivir antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Y cuando llegamos al Señor, nuestra vida cambió. Gracias, pastor. Dice, nuestra antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño, como decía recién, ¿cierto? Y el versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿cierto? Y dice también, ¿cierto? Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hay tres cosas que podemos hacer con nuestra mente. La primera es pensar, ¿cierto? La segunda es razonar. Y la tercera es entender. Porque muchas veces pensamos y no entendemos, ¿cierto? Entonces, para razonar hay que pensar y para entender hay que razonar. ¿Se entendió eso, no? Amén. Es un poco enredado, pero así es, ¿cierto? Porque pensamos, razonamos y entendemos. Entonces, pensar, número uno, pensar. Es lo que hacemos normalmente y ocurre incluso involuntariamente, porque usted, ¿cierto?, no puede dejar de hacerlo, decíamos recién, ¿cierto? Nosotros no podemos dejar de pensar. Pensamos. Nadie está como con la mente en blanco. Alguien a veces dice por ahí: no, es que estaba con la mente en blanco. No, usted estaba pensando en algo, ¿cierto? Entonces, nosotros en la mente tenemos recuerdos, ¿cierto?, buenos y malos. Imaginamos también, ¿cierto? Y ¿sabe qué? Es bueno recordar de dónde el Señor nos sacó. ¿De dónde el Señor lo sacó a usted? Usted sabe, ¿cierto? Respóndale al Señor: gracias por sacarme de ahí, Señor. Amén. Amén. Él nos hizo nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, es bueno, hermanos, recordar de dónde el Señor nos sacó. Amén. Proverbios 23 dice: porque cuál es su pensamiento, 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿cierto? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces los pensamientos, ¿verdad?, nos motivan muchas veces a ser de la manera que somos. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Amén. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando en echarle agua a la camioneta el otro día. Y estuve toda la mañana pensando en echarle agua. Y no le eché. Y falló. Porque solamente lo pensé. ¿Verdad? Amén. Que no ayude el Señor. Número 2, razonar. Razonar es analizar algo para llegar a una conclusión, ¿cierto? Nosotros razonamos, ¿verdad? Lo mismo que estaba diciendo. Estaba pensando en echarle agua al vehículo. Pero razoné cuando vi que se mandó un calentón y falló. ¿Verdad? Ahí razoné recién. Pensé primero y no lo hice. Entonces el pensamiento a veces queda ahí nomás, ¿verdad? Y cuando razoné es cuando ya había fallado la cosa, ¿verdad? ¿Amén? Ahí razoné y dije: recorcholis, cáspitas. Amén. Entonces, a veces razonamos tarde, ¿cierto? Es que el Señor también nos manda pensamiento, ¿verdad? Nos manda pensamiento. Y esto, hermano, muchas veces no es el enemigo. Si nosotros aquí, no podemos echarle toda la culpa al diablo. El diablo siempre está como león rugiente, buscando a quien devorar, dice, ¿cierto? Pero Dios nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice: venid luego, Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estar a cuenta, ¿cierto? Razonar, ¿cierto? Que debemos ir al Señor. Amén. Amén. Y la otra versión también, Nueva Traducción Viviente, dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Mire,
Vamos a resolver este asunto. El Señor nos habla. Vengan, vamos a resolver este asunto. Tú que estabas muerto en tu delito y pecado, hoy yo te quiero perdonar. Tú vienes delante de mí, dice el Señor, porque yo te quiero perdonar, te quiero salvar, quiero cambiar tu mente, quiero renovar tus pensamientos. ¿Cuándo dicen amén a eso? Aleluya, amén. Entonces Él hace blancos como la nieve nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Él? Porque Él nos redimió, nos perdonó, nos limpió, amén. Bendito sea su nombre, gracias Señor. Entonces es importante discernir estas cosas, ¿cierto? Discernir lo correcto, amén. Y por último, número 3, ¿cierto? Número 3 es comprender, entender, ¿cierto? Entender es comprender profundamente una verdad, ¿cierto? Pensamos, razonamos y entendemos. Amén. Pensamos, razonamos y entendemos. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Él da la sabiduría al hombre, al ser humano, y de él, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, o sea, de su palabra. Amén. Entonces, sigamos con el ejemplo de Jaime. Yo estaba pensando en echarle agua al vehículo, pero razoné cuando vi que se había mandado un calentón. O sea, razoné tarde, ¿cierto? Y recién ahí entendí que la embarré. De solo haber pensado nomás, ¿cierto? De solo haber pensado nomás. Tendría que haber actuado, haber razonado antes. Así somos o no. Son cosas cotidianas, ¿cierto? Cosas materiales, físicas, tangibles, ¿verdad? Pero que nos traen después un tremendo dolor de cabeza, ¿verdad? Algo tan básico, ¿verdad? Pero recién entendemos cuando ya quedó la embarra. Y nuestra vida es así, ¿cierto? ¿Verdad? Porque de repente pienso en venir a la iglesia, pienso en acercarme al Señor, pienso, ¿cierto?, en seguirle, pienso en leer la palabra, ¿verdad? Y cuando ya empieza a pasar algo, razono un poco. Sí, verdad, Señor. Y cuando ya entendí, ¿cierto?, es cuando lamentablemente nos ha pasado algo en la vida. Cuando a veces hemos estado un poquito lejos del Señor y nos pasa algo ahí, recién entiendo, Señor, ahora entiendo, Señor, después de todo, es como que se nos pone una venda en los ojitos, ¿cierto? ¿Sí o no? Amén. Somos vendados de repente, no alcanzamos a ver más allá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor está hablando, amén. Entonces, es necesario que nosotros, como hijos de Dios, ¿cierto?, que ese entendimiento venga, ¿cierto?, a través de su palabra. Es lo que estamos nosotros haciendo ahora, ¿cierto? Estamos escuchando palabra de Dios y estamos entendiendo ahora, ¿cierto? Amén. Recuerda el hijo pródigo cuando él malgastó todo. A lo mejor en algún momento él pensó y razonó, pero recién entendió cuando ya no tenía nada. Cuando se le había acabado su riqueza, su dinero, lo había malgastado todo, ¿cierto? Y dice que ahí volviendo en sí, ¿qué es volver en sí? Es entender que estaba en un lugar equivocado, que se la había farreado toda. Y entendió recién ahí, comiendo, ¿cierto? Deseando comer, dice, de las algarrobas de los cerditos, de los puercos, ¿cierto? Dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Y a veces nosotros estamos así. ¿Cuántos lo reconocen? Amén. Entonces, la palabra del Señor es más que solo información, ¿cierto? Sino que es vida para nosotros. ¿Para cuánto la palabra del Señor es vida? Es vida. La palabra del Señor tiene que ser vida en nosotros, hermanos. Amén. Y por eso debemos discernir espiritualmente las cosas también, ¿cierto? El Señor nos da discernimiento espiritual, que no es lo mismo que discernimiento de espíritus, ¿cierto? Como está escrito en 1 Corintios 12:10, ahí está hablando del don del discernimiento de espíritus. Pero el discernimiento espiritual va más allá, se aplica más allá. Es lograr discernir todas las cosas, no solamente tener discernimiento de espíritus, ¿cierto? El don del discernimiento de espíritu es cuando yo veo que una persona, ¿cierto?, tiene algo malo en su corazón, en su vida, y el Señor te da ese discernimiento de algún espíritu en particular.
Y el discernimiento espiritual es entender en profundidad las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entender en profundidad las cosas del Señor y su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es más amplio, es saber, ¿cierto?, en base a la sabiduría del Señor, ¿cierto?, que Él es bueno, ¿verdad? Es más amplio, ¿cierto? Y es saber que tener la sabiduría del Señor es entender con el Espíritu lo bueno y lo malo según la palabra del Señor. Por eso es importante tener la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Dice 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona común y corriente no tiene al Espíritu, ¿cierto? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, no con la mente humana. Por eso dice renovaos, ¿cierto?, en el Espíritu. Y es el Espíritu Santo quien necesita renovar nuestras mentes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales si no se disciernen con el Espíritu. Amén. Amén. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Él es Dios, ¿cierto? Y aquí esto a mí me mata. Dice más nosotros tenemos la mente de Cristo, imagínense. ¿Cómo? Porque a veces nuestra mente anda para allá, por Cachagua, por ahí más o menos anda, en la playa. Entonces dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí se lo cree. Ya, pues seamos sinceros. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es tremendo, hermano. Si la palabra de Dios lo dice, así es. Entonces, ¿cómo puedo tener yo la mente de Cristo? ¿Verdad? Dice que nosotros debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que para el que cree todo es posible. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿cierto? Sino que en la ley de Jehová, en la palabra, está su delicia y en esa ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, créalo, iglesia. Que todo lo que hace preparado, ¿cuándo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Entonces, ¿qué consejo necesita usted? Usted necesita el consejo de la palabra del Señor. Usted necesita meterse la palabra del Señor. No así como el niñito del meme que hace así. ¿Lo ha visto? Hay un video que hay un niñito, un chinito, que abre un libro y está en clase y hace. Hay que leerla. Entonces, aquí es donde entra esto, para tener la mente de Cristo. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, es lo que estamos leyendo al principio. Dejen que el Espíritu Santo renueve tus pensamientos, que cambie tu manera de pensar, iglesia. Que cambie tu manera de ver el mundo, que cambie tu manera de ver las cosas de Dios. Que podamos ver más las cosas espirituales que las cosas que son tangibles. Sino que podamos ver lo intangible y lo eterno y poner nuestra mirada no en lo que perece, sino en lo que es eterno. Aleluya. Bendito sea su nombre. Me emociono, Señor. ¿Por qué es tan lindo esto, hermano? Como le decía, ¿cómo el Espíritu Santo renueva nuestra mente entonces? A través de la palabra de Dios. Diga usted palabra de Dios. Obrando en nuestras vidas, ¿cierto? Juan
Juan 17:17 dice que Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Su palabra es verdad y nosotros nos santificamos a través de esa verdad en Jesucristo nuestro Señor. O sea, renovamos nuestra vida, nuestra mente completa a través de la palabra, porque la palabra es verdad, iglesia. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ya lo leímos, ¿cierto? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos. Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, iglesia. Pensemos en estas cosas. ¿En qué está pensando usted? Tengo que llegar a hacer el almuerzo, no sé. Tengo que trabajar mañana. Tengo que ir al colegio, a la universidad. Dice, en lo que hay que pensar, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, ¿cierto? En lo digno de alabanza, ¿cierto? En esa virtud que viene del Señor. En eso debemos pensar. Entonces, el Espíritu Santo quiere entrenar nuestra mente mediante el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser entrenados en la palabra del Señor? Amén, debemos ser entrenados. Hermano, esta palabra, el Señor me la entregó ya hace muchos días atrás. Amén. Y el Señor me ha hecho trabajarla hasta poder traerla en este día. Amén. Y créame que esta palabra es para mí también. Amén. Porque el Espíritu Santo necesita entrenar nuestra mente mediante el conocimiento de su palabra. No existe otra forma para renovar la mente, hermanos. No hay otra forma que es acercarse al Señor, porque la palabra te enseña a orar, la palabra te enseña a adorar, la palabra te enseña a seguirlo, la palabra te enseña a servir en la obra, la palabra te enseña a tener fe, la palabra te enseña a creer en Él. La palabra te enseña que el Señor te salvó, te perdonó, ¿sí o no? Ahí está todo. Entonces, ¿qué nos impide renovar nuestra mente? ¿Qué nos impide renovar la mente? Número uno, la mediocridad. ¿Cierto? Porque somos mediocres a veces, ¿cierto? De mente, ¿verdad? Pero, tristemente, la mediocridad, ¿qué es lo que trae? Trae estancamiento. La mediocridad trae pereza. La mediocridad trae pobreza. La mediocridad trae ruina. La mediocridad trae conformismo. Todas estas cosas trae la mediocridad. El ser mediocre de mente trae todas estas cosas. El estancamiento, la pereza, la ruina, la pobreza, el conformismo. Por eso, la palabra del Señor dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad. Se lo sabe. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, iglesia. Y conoceremos la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Iglesia, la verdad te hace libre. ¿En qué estás atado? ¿En qué estás atada? Si la verdad te hace libre, Jesucristo mismo te hace libre, renueva tus pensamientos, cambia tu manera de pensar. Entonces, debemos entender que el Señor no quiere una iglesia mediocre. No quiere una iglesia pobre. No quiere una iglesia conformista. No quiere una iglesia en ruina. No quiere una iglesia perezosa. Amén. Dios quiere una iglesia diligente. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios quiere una iglesia diligente. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, iglesia del Señor. Usted es la iglesia del Señor. Si Él dio su vida, iglesia. Él dio su vida. Él murió, resucitó al tercer día. El justo pagó por los injustos. O sea, el justo pagó por usted. Pues somos injustos todos. Somos imperfectos. Nosotros no vinimos a la iglesia porque somos perfectos.
Venimos a la iglesia porque somos imperfectos. Nos acercamos al Señor porque tenemos necesidad. ¿Sí o no? Venimos a la iglesia, ¿cierto? Porque anhelamos que Él transforme nuestra vida. Al menos yo vengo a eso. Yo anhelo que el Señor me bendiga aún más espiritualmente. Yo anhelo que el Señor cambie mi manera de ser, mi manera de pensar. Que moldee mi vida, mi carácter. Que me pueda dar crecimiento. Y si me lo da a mí, se lo da a usted. Porque si Él me revela, ¿cierto?, su palabra a mí como pastor, también se la va a revelar a usted y se la está revelando en este día, iglesia. Bendito sea su nombre. Entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad te hace libre. Jesucristo te hace libre, iglesia. Y eso trae. La verdad del Señor trae eso. Libertad. Libertad. Diga usted libertad. No libertinaje. Libertad. Que es distinto. Cuidado con eso. Libertad no es lo mismo que libertinaje. Entonces nosotros debemos ser libres, ¿cierto?, en la verdad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, dice. Debemos afirmarnos en esa libertad del Señor. Entonces, el Señor ha establecido leyes y principios en su palabra, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y por qué lo hacemos al revés a veces? Y nos salen tan mal las cosas a veces. Yo soy uno. No sé si usted. Yo no creo que aquí haya alguien que diga, no, es que a mí me sale todo bien. Soy perfecto, soy perfecta. Yo entiendo bien todas las cosas. Lo que usted me está diciendo, ya me lo sé. Cuidado con esa altivez. Cuidado con esa altivez. Porque el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces hoy puedes estar bien. Hoy puedes estar pasando un buen momento y gloria a Dios por eso. Pero recuerda que la vida sigue adelante. Así es. Entonces, esa es la manera de sacar la mediocridad de nuestra vida. Es cuando nosotros ponemos por obra la palabra del Señor. Es cuando nosotros aprendemos la palabra del Señor, que dice que el justo por su fe vivirá. Amén. Y que Él no ha dejado justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ve que la palabra del Señor es importante, pero también dice que aquel que no dejare padre, madre, hermanos, ¿cierto?, no es digno de Él, ¿verdad? Eso se refiere a que nuestro corazón le pertenece al Señor, no que usted va a dejar botado todo, ¿cierto? Que nos ayude el Señor. Y el Señor establece leyes, ¿cierto? Leyes y principios en su palabra, ¿cierto? Amén. Dios estableció leyes y principios en su palabra. Por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos. La ley del amor, que también es un principio, es una ley y es un principio. ¿Sabía usted o no? Amén. La ley del amor, ¿cierto? Juan 13:34 dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mire qué lindo. ¿Y fácil o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, ¿cierto? Jesucristo. Que se amen los unos a los otros como Él nos ama a nosotros. ¿Usted ama a su hermano? ¿Está seguro? Amén. Pues tiene que decir amén con fuerza. Hermanos, si el amor de Dios es maravilloso, qué grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo salirme de Él, qué grande es el amor de Dios. Yo tengo un amigo que me ama. Tú tienes un amigo que te ama, tenemos un amigo que nos ama. El amor de Dios es una ley y un principio. Entonces, también dice Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, con todo y con todas tus fuerzas. ¿Cierto?
Dice, con todo tu corazón, ¿cierto? Mi corazón es de Él. Con el alma, ¿cierto? Con mis sentimientos, con mis emociones, con la mente, con el entendimiento de la palabra del Señor. Ahí está. Y con la fuerza, o sea, con todo lo que yo pueda hacer para Él. Y amarás a tu prójimo también. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Unidad. ¿Cuántos dicen unidad fuerte? Unidad. No hay otro mandamiento, dice, mayor que estos. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Y la otra es la ley de la siembra y la cosecha, que también es un principio. O sea, finalmente son leyes, pero son principios. Amén. No estamos hablando de las leyes del Señor que Él puso ahí, ¿cierto? Le entregó al pueblo los mandamientos. Eso es otra cosa. Estoy hablando de leyes espirituales. No sé si me entiende. De principios espirituales. ¿Está entendiendo o no? Si no, empiezo todo de nuevo. Dice Gálatas 6, 7 y 9 al 9, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, todo lo que nosotros sembremos, ¿cierto? Eso vamos a cosechar, ¿verdad? Y en la obra del Señor es así, ¿verdad? Y en la vida, ¿cierto? Nosotros sembramos, ¿verdad? Espiritualmente, podemos sembrar también económicamente, materialmente, ¿cierto? Ayudar, ¿verdad? Todo lo que aparece, hermanos, en la palabra, si esto todo aparece en la palabra del Señor, amén. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, amén. Es una ley establecida por Dios, amén. Es un principio establecido por el Señor, amén. Entonces, todo lo que yo siembre, si sembré malo, voy a cosechar malo. Ahora, el Señor es tan bueno, hermano, que el Señor nos perdona, nos renueva, nos redime, nos transforma, amén. Amén, diga amén. Amén. Entonces, ¿qué está sembrando usted? Ahora, ¿qué está sembrando? ¿Qué le está dando usted al Señor? Nosotros podemos sembrar nuestro tiempo, ¿verdad? Como le decía, podemos sembrar un montón de cosas si usted sabe, ¿verdad? Yo no lo puedo condicionar, ¿cierto? A 3 o 4 cosas. Todo lo que podamos sembrar, eso vamos a cosechar. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando la mente se renueva? Escuche bien esto. ¿Qué pasa cuando la mente se renueva? Cuando logramos renovar la mente en el Señor, comenzamos a pensar diferente. ¿Se ha dado cuenta de eso usted? Cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted busca al Señor, cuando usted se acerca al Señor, todo cambia. Ah, no, parece que a mí nomás. Todo cambia. Todo cambia, iglesia. En cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Y ahí está el problema. Que nos llama al hombre de nuevo. El hombre viejo, la mujer vieja. Y la andamos arrastrando. Como nos enseñaba tiempo atrás el pastor. Andamos arrastrando. Suéltelo. Despójese. Despójese de lo viejo. Renueva tu mente, iglesia. Entonces, cuando la mente se renueva, comenzamos a pensar diferente. Tomamos mejores decisiones, ¿sabe? Porque estamos con el Señor. Sí. Si no solamente nos quedamos en pensar, sino que alcanzamos a razonar y después entendemos. Cuando razonamos, entendemos. Si hubiese ido a la iglesia ese día, no me hubiese perdido la palabra del Señor. No me hubiese perdido la bendición del Señor. Habla, Señor. ¿Sabe? Hay iglesias que le hablan del ser humano y centran al ser humano. Y el centro de la predicación es el ser humano. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar.
piensa positivo. Y se quedan en eso. Aquí se predica la palabra del Señor. Aquí se enseña la palabra del Señor, tal como es. No hay dobleces. Aquí no hay dobleces, iglesia. La palabra es así y así se entrega. Recíbala. Recíbala, porque el Señor quiere cambiar. De eso se trata, ¿ves? Es que no alcanzamos a entenderlo. No alcanzamos a entender. Porque nuestra mente todavía está pensando en las cosas viejas. Nuestra mente todavía no se renueva. Nuestra mente todavía está, ¿cierto?, cauterizada por cosas que tenemos en nuestra vida del hombre viejo, de la mujer vieja. Tenemos que entregárselo al Señor. ¿Cuántos se lo van a entregar hoy día? Amén, entrégueselo al Señor. Entonces, pensamos diferente cuando nosotros renovamos la mente en el Señor. Tomamos mejores decisiones. ¿Cuántas decisiones erradas has tomado? Usted sabe, yo. Yo he tomado muchas malas, pero también he tomado muchas buenas. Tenemos paz, porque el Señor trae paz. Resistimos el pecado cuando se renueva la mente, porque conoces la palabra del Señor y el Espíritu Santo que está en ti. Entonces ahí tú resistes el pecado. Pecador. ¿A alguno les duele que le diga pecador? ¿Somos pecadores, no? Es que la forma en que lo digo. Somos pecadores. Amén. Diga a la persona, no le diga. No le diga. Dígale que es santo. Bendecido, amén, lavado, redimido, comprado a precio de sangre. Pero somos pecadores igual. Aunque hemos sido redimidos, aunque hemos sido lavados, aunque hemos sido salvados y perdonados, seguimos siendo pecadores. Pero aprendemos a resistir el pecado cuando renovamos la mente. No nos deslizamos como un refalincito, ¿cierto?, al pecado, que es distinto. Porque aprendemos a resistir en el día malo, dice la palabra del Señor. Él me guardará, Él me cubrirá. Bajo sus alas estaré seguro. En el día de la prueba, Él te guarda, aunque tú no lo veas, iglesia. Él te protege. ¿Sí o no? Si Dios es maravilloso. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción, aún en medio de tu tristeza, de tus situaciones difíciles, de tus conflictos, de todo lo que tú puedas tener, Él te cubre en el día malo. Dice, en el día del mal tú me esconderás en lo reservado de tu morada. Él es nuestro alto refugio, nuestro castillo fuerte. Y a lo mejor tú dices, ¿por qué? Yo no siento al Señor, no veo al Señor en mis problemas. Pero ahí es cuando más cerca está de ti. Yo te lo aseguro, iglesia, porque yo lo he vivido. La diferencia está es que tú tienes que ir a las plantas del Señor cuando estás en un tormento, en alguna aflicción, en alguna dificultad, y tu mente está atravesando confusión. Ahí es cuando tienes que ir a las plantas del Señor y entender su palabra. Aleluya. Él está aquí. Y cuando renovamos la mente, comprendemos la voluntad del Señor en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Ahí comprendemos la voluntad del Señor en nuestras vidas. Señor, ¿cómo hago tu voluntad? Renueva tu mente. Despójate de lo viejo. Despójate de lo que ya no sirve. No sigas arrastrando tus malos recuerdos. No sigas arrastrando tus dolores, tus heridas. Y no las estoy minimizando porque yo sé que hay gente que ha estado muy herida, muy triste. No estoy minimizando eso, sino que te estoy diciendo, toma eso y entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Él, porque Él dice, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cierto?, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz de Cristo, no la nuestra. Nosotros debemos ir a la cruz. Entonces ahí comprendemos la voluntad del Señor. Y este versículo, yo creo que por años y años ha sido mi versículo favorito, voy a decirlo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo.
No te conformes, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes. Versión Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No os conforméis a este siglo. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. En personas nuevas. Nuevas criaturas somos en el Señor. Al cambiarles la manera de pensar. ¡Qué maravilloso! Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Para quién? Para nosotros, ¿cierto? La cual es buena, es agradable y es perfecta. Oiga, qué maravilloso, iglesia. Qué maravilloso. Si esto es hermoso. Y en la versión NBI, que es la nueva versión internacional, dice: no se amolden al mundo actual, porque el mundo tiene un molde. ¿Sí o no? El mundo tiene un molde. Y establece esos moldes, esos sistemas, ¿verdad? Los establece el mundo y nosotros vamos tras esos moldes, ¿sí o no? Nos arrastra la corriente del mundo, nos lleva, ¿cierto? Y nos dice: no, tú tienes que hacer esto, si no haces esto, entonces tú no encajas. ¿Y cuántos se han sentido desencajados en el mundo? Yo me he sentido desencajadísimo en el mundo. Cuando un joven le dice: no, ¿y tú no hacías esto? ¿Tú no hacías eso? No te conformes, no te amoldes, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, dice la nueva versión internacional. Mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Qué más explicado que eso? ¿Qué más explicado que eso, iglesia? Significa que no conformarse es no pensar como piensa el mundo. Significa que no es amoldarse a este mundo. Significa que en usted no debe haber envidia, que en usted no debe haber celo, no debe haber ira, no debe haber contienda, no deben estar las obras de la carne, iglesia. Amén. Significa que usted tiene que aprender a bendecir a su prójimo. Significa que usted tiene que despojarse también. Entonces, transformarnos exige un cambio interior. Por supuesto que sí, porque si nos transformamos, ¿cierto?, en el Señor, como dice aquí, exige un cambio interior. Nosotros debemos cambiar interiormente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y exige una renovación de mente. Esto significa reemplazar esos pensamientos antiguos, humanos, limitados, por los pensamientos de Dios. Porque nosotros servimos a un Dios sin límites. Dios no tiene límites. Fírmela. No sé si me escuchó. El tener la mente de Cristo es entender de que nosotros servimos a un Dios sin límites. Una persona de mente reprobada es una persona que está en contra de la voluntad de Dios en su vida. Una persona de mente reprobada es una persona que está en contra de la voluntad de Dios en su vida, porque Dios quiere renovar tu mente, iglesia. Y si tú no lo aceptas, entonces tú estás en contra de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo dice la palabra, ¿cierto? Dice Romanos 1:26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra la naturaleza, ¿cierto? Porque finalmente aquellos que se van tras los deseos de este mundo, tras las pasiones de este mundo, ¿cierto? Finalmente son entregados a eso. Fuerte eso, ¿cierto? Por último, renovar la mente requiere de cambios de actitudes. Sí, requiere de cambios de actitudes profundos en nuestra vida, iglesia. Nosotros debemos cambiar nuestras actitudes. ¿Saben? Yo voy a hablar un poquito de un testimonio simple, no de la camioneta, voy a hablar de otra cosa. Que cuando yo recién estaba empezando a trabajar, de haber tenido unos 20 años, 21 años, no, tenía más, estaba recién casado, recién casado. Y yo trabajaba en un servicio técnico y yo recuerdo que ese servicio técnico, el dueño de ese servicio técnico, nos dijo a mí y a mi amigo, mi hermano Esteban, nos dijo: chiquillo, yo voy a cerrar el servicio técnico, pero se lo voy a dejar a ustedes porque no tengo plata para pagarle el finiquito. Nosotros dijimos: qué bueno, sí, gracias Señor, aleluya. Ya, y buscamos un lugar y todo. Encontramos ahí en Viña, en 12 Norte, encontramos un local para poder hacer nuestro servicio técnico. Y nos lograron arrendar, tuvimos un conflicto tremendo para que nos pudieran arrendar el lugar. Entramos al lugar y dimos gracias al Señor, aleluya. Y teníamos nuestro servicio técnico. Pero nosotros pensábamos que el trabajo iba a llegar así como, no sé, del aire. Nos levantábamos a las 10:30 de la mañana, llegábamos a las 11:30 a trabajar, no íbamos a las 5 de la tarde, y nos íbamos con una luquita, con 2 luquitas a la casa. Porque no entendimos lo que era tener, ¿cierto?, un local en donde usted tiene que levantarse, un trabajo. Cuando uno trabaja independiente, número uno no tiene horario. Muchos dicen: no, trabaja independiente, haz tu pyme para que tú puedas, ¿cierto?, tú dispones de tu tiempo. Sí, en cierta forma puede ser, pero cuando uno empieza, que levantarse a las 6 de la mañana, por hermano. ¿Sí o no? Que levantarse temprano, llegar temprano. Nosotros nos farreamos eso. Finalmente el Señor nos llevó a un lugar, a mi amigo y a mí, mi hermano Esteban, que fue en Placilla. Y en Placilla nos sacaron la mugre trabajando, hermano. Ahí yo conocí el trabajo. Recién ahí conocí el trabajo. A pesar de que haya trabajado años ya en el servicio técnico y manejaba, andaba en ruta, reparaba lavadora, refrigerador y todo lo que tenía que hacer. Pero ahí yo conocí el trabajo, hermano. 24 horas trabajamos en algún momento, varias veces. De sol a sol. Llegábamos a las 8, nos íbamos a las 2 de la mañana. Y yo lloraba entre medio de los tarros: Señor, ¿por qué estoy aquí? Y ahora entiendo, hermano. Ahora entiendo, es verdad, si yo lloraba, hermano, entre medio de los containers ahí, me metía entre medio de los containers a llorar: Señor, tengo miedo. Pero ahora entiendo. ¿Usted ha oído el dicho de la universidad de la vida? Es necesario pasar por la universidad de la vida para entender cosas. Y es necesario pasar por la universidad del Señor para que tú puedas entender el reino. El reino se establece, iglesia, en nuestras vidas. Ahí yo aprendí lo que era ser responsable. Estaba casado y no estaba. No cachaba ni una. Vivía con mi papá, mi mamá. Amorcito, perdóname. Claro, el hombre es tan inmaduro a veces, ¿no? No maduramos. Nos cuesta madurar como hombre. Estoy hablando del hombre, de nosotros, los hombres, los machos. Nos cuesta madurar, somos niños. Pero ahí tuve que madurar forzadamente porque el Señor me llevó ahí. Y ahí
y trabajamos y aprendí muchas cosas para la gloria del Señor, y le doy gracias al Señor también por mi hermano también. Él era, nuestro jefe es un hermano muy querido, muchos lo conocen. Y muchas veces yo peleé con él. Es que yo tengo que ir a la iglesia. Y sí, tenía que ir a la iglesia. Pero el Señor me estaba enseñando, me estaba entrenando. Me estaba entrenando. Es que tienes que venir el domingo porque estamos habilitados para trabajar todo el domingo. Señor, yo quiero estar en tu casa. 5 años y medio me enseñó el Señor. 5 años y medio tuve que pasar por ese proceso, por esa universidad, para poder renovar mi mente en el Señor, principalmente, primero en Él, porque añoré estar en la casa del Señor, hermano. Añoré las cosas de Dios. El Señor me enseñó mucho ahí. Vaya este consejo para aquellos que trabajan independiente. Esfuérzate. Hermano, tú que trabajas independiente, esfuérzate. Yo conozco aquí hay hermanos muy buenos, hermano. Muy buenos trabajadores. Y otros que ya han avanzado en edad y tienen sus negocios y el Señor los ha prosperado con esfuerzo, ¿no, hermano? ¿Cierto? Con mucho esfuerzo, ¿verdad? Con sacrificio. Porque Dios no busca gente floja. Dios no busca gente floja. Dios busca obreros. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, ser diligentes, estar atentos, entender que Él quiere renovar nuestra vida, todos nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, nuestra manera de ser. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga. Si no hubiera pasado por eso, hermano, a mí difícilmente me hubiese costado mucho. Me hubiese costado mucho. Pero a través de esos procesos y muchos más que vinieron después, muchos más. Y yo sé que tú has pasado por muchos procesos igual. Pero el Señor te está hablando en este día. Sé responsable con lo que Dios te ha dado. Sé diligente con lo que Dios te ha dado y ha puesto en tus manos, iglesia. Dios ha puesto cosas en tus manos. Y tú debes renovar tu mente, no quedarte estancado. ¿Sabes? Yo sueño con una iglesia mayor. Alcanzar más almas. Salir de este lugar. Sin cerrar este lugar. Sin cerrar aquí. Porque esta es una iglesia hermosa que el Señor la dio y lo que Dios abre nadie lo cierra. Lo tengo clarísimo. Pero yo sueño en expandirnos, hermano. Necesitamos expandirnos. Necesitamos ensanchar nuestras estacas. Y Dios te ha llamado a ti para poder hacerlo también, iglesia. A cada uno de ustedes son responsables también ustedes de poder hacerlo, de poder dar, de poder ofrendar, de poder diezmar. Se acabaron los amenes. Tiro. De poder aportar para la obra del Señor con su tiempo, con su vida, renovar su mente. Despójese de lo viejo. Aleluya. Y también entiendo que a través de eso Dios te va a dar más aún. Dios te va a abrir portones. Todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Dios te va a bendecir grandemente. ¿Lo crees así o no? No confundamos, por último, esto, mire, cortito, no confundamos, póngase de pie. Póngase de pie, se lo voy a decir de pie. No confundamos el renovar nuestra mente con no ser agradecido de Dios. ¿Sí o no? No confundamos el renovar la mente, ¿cierto? El no conformarnos, el transformarnos, ¿cierto? No os conforméis, no se conformen, ¿cierto? Debemos ser inconformistas espirituales, pero también ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado vida, Dios te ha dado vida eterna, Dios te ha dado salud. Dios te ha levantado, Dios te ha sanado, Dios te ha restaurado. Él te ha bendecido económicamente, te ha dado estudios, te ha dado trabajo, te ha dado hijos, te ha dado vida, te ha dado padres, te ha dado todo el Señor. No confundamos eso. Porque a veces reclamamos, ¿cierto? Pero no confundamos las cosas. Porque nosotros no podemos conformarnos en lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene más, iglesia, yo se lo aseguro, Él tiene más para ti. Pero tú debes cambiar tu mente.
¿Cuántos están dispuestos a cambiar la mente? Diga, yo estoy dispuesto, Señor, yo de alguna forma lo voy a hacer. Voy a cambiar mi manera de pensar, Señor. Y así como usted es responsable, yo soy responsable como pastor. Por eso yo le tengo que entregar esta palabra hoy a usted, para que usted renueve sus pensamientos y podamos crecer como iglesia. Mire a su alrededor. ¿Cuánto Dios nos ha bendecido? Hermano, no sea mal agradecido. No estoy hablando de ser mal agradecido, de estar inconforme con lo que Dios nos ha dado. No estoy hablando de eso. Porque yo creo que Dios nos puede dar mucho más, porque Él es un Dios infinito, iglesia. Él es un Dios todopoderoso, es un Dios sobrenatural, que para Él no hay nada imposible. Lo que tú emprendas, el Señor lo va a prosperar, iglesia. Lo que tú emprendas, el Señor lo prospera, pero en su perfecta voluntad. Ahí está la diferencia, en su perfecta voluntad. Y lo único que te pide es ser diligente, ser responsable con lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado mucho, ser responsable, iglesia. Sea maduro. ¿Quiere adorar al Señor? Adoremos al Señor. Finalicemos este momento adorando al Señor, entregándole nuestra vida, pensando en entregar nuestro corazón, dejar el viejo hombre, ¿cierto? La vieja mujer, suena feo la vieja mujer, pero dejarlo igual. Esa manera antigua de vivir. Gracias, mi hermana Emma. Dejémoslo. Entrégueselo por fe, sáqueselo, diga, me saco este viejo hombre, esta vieja mujer. La saco de mí, renuevo mi mente, mi corazón en ti, Señor, mi vida. Renuevo todo mi ser en ti, Señor. Y eso tiene mucho que ver con lograr alcanzar un avivamiento, ¿sabe usted? No hay otra forma. ¿Para qué Dios le va a dar avivamiento? ¿Para qué el Señor va a encender su vida, su corazón, si no hemos entendido de qué se trata esto? ¿Cuánto podría durar algo así? Por eso Dios necesita unidad de cuerpo.